Les doy la bienvenida al canal de Analítica Tranquila, les habla Boris Lisenghausen. 5 de diciembre, hoy tendremos un episodio muy intenso, así que en este episodio, la humillación de Putin en la India, ¿en qué trampa cayó allí? A Rusia le ordenaron devolver a 20.000 niños secuestrados de Ucrania y, por alguna razón, los propagandistas rusos ya no creen en una victoria brillante. Y además, Putin hizo una serie de declaraciones extrañas. Les mostraré y contaré al menos dos de ellas. Resulta que la dirección de Bélgica está recibiendo amenazas personales directas si intenta tocar los activos rusos que tienen en su depósito. De esto hablaremos. Los fantasmas vuelven a estar en acción. La inteligencia militar ucraniana destruye casas en Crimea ocupada, y los drones del SBU incendian objetivos importantes en el interior de Rusia. En resumen, un informe ardiente de los ataques de esta noche. Y también Kadyrov vuelve a amenazar a Europa, prometiendo tomar Varsovia en 6 segundos. Pero por alguna razón canceló su línea directa. ¿Será por problemas de salud? Últimamente no le ha ido muy bien de eso y de mucho más hablaremos en el episodio de hoy, que estará lleno de cosas interesantes. Si es la primera vez que visitas el canal, asegúrate de suscribirte para no perderte el próximo episodio. Y quisiera empezar diciendo que hoy, 5 de diciembre, es el Día del Voluntario, el día de las personas para quienes la palabra imposible no existe. Es decir, existe la frase hay que reunirlo para ayer. De esto sí estoy seguro. Sin los voluntarios esta guerra sería diferente. Sería más dura, más oscura y más fría para nuestros defensores. Por eso, gracias a cada uno de ustedes, gracias tanto a quienes inician las colectas como a quienes las cierran con sus donaciones. Ustedes son una fuerza grandiosa. En cada episodio les digo, les deseo fuerza y paciencia a todos ustedes para que cada colecta para nuestros defensores se cerraba rápidamente. Y además, un agradecimiento especial a los países y a los ciudadanos de esos países que apoyan a Ucrania. Saben, yo me dedico a recaudar fondos para nuestros soldados y he conocido a muchísima gente muy buena. En fin, de parte de ellos, amigos, un enorme agradecimiento para todos ustedes y felicidades por el Día del Voluntario. Bueno, y ayer escuché a Putin y quiero decirles que ahí ya se le fue completamente la olla, así de simple. O se le olvida tomar las pastillas o algo más le está pasando. Por supuesto no se los voy a mostrar. No vaya a ser que alguien esté comiendo en este momento, pero hay citas clave. Así que prepárense, como se dice. Abróchense los cinturones del cringe. Ahora viene. Rusia quiere terminar la guerra que Occidente desató contra Rusia usando las manos de Ucrania. ¿En serio? ¿Rusia? Occidente la desató usando a Ucrania. Y si mejor le ponemos el video donde él está sentado frente a la cámara y dice que tomó la decisión de iniciar la operación especial. Él personalmente, esa medusa calva y botoxeada, está sentada ahí tan engreída. No fue en respuesta a que Occidente lo atacó o, no sé, que Ucrania atacó por orden de Occidente. Él está sentado y dice, he tomado la decisión de iniciar una operación militar especial. Eso es todo. Él hasta... Esa cara descarada hasta parecía sudar botox, se notaba a través de la pantalla. Tan satisfecho de sí mismo y tan pomposo estaba. Me parece que sé de qué se trata. ¿Por qué piensa que nadie recuerda lo que dijo? Bueno, en primer lugar, porque hay varios de ellos ahí. No sé dónde está ese corral para esos replicantes que están en el Kremlin. En segundo lugar, él mismo dijo que no usa Internet. Bueno, más bien miente diciendo que lo usa, pero claramente no entiende qué es. Y no sabe que en Internet todo se guarda. Es decir, todo el mundo de Putin es carpetas y tarjetas de las que lee con una letra enorme. Así que, por cierto, Occidente, vamos a reconocerlo, sé que me están viendo seguro en muchos países. ¿Quién de ustedes, estimado Occidente, empezó la guerra? No sé, tal vez Polonia, tal vez Francia, Alemania. ¿Quién de ustedes empezó la guerra con las manos de Ucrania? Confiesen, vamos en los comentarios otra vez, Putin. Occidente lo arrastró a algún lado, él no quería ir allí, otra vez lo engañaron, escuchen, él ya lo ha dicho 100 veces, nos engañaron, nos traicionaron, nos mintieron. Pero si eres tan tonto, entonces, ¿para qué sigues siendo presidente? ¿Ya es el mandato número 500 seguido, el quingentésimo? Probablemente saben, es difícil encontrar una excusa más tonta para encubrir la incapacidad de continuar la guerra. Que Occidente empezó la guerra usando las manos de Ucrania.
Aquí hay una excusa aún más tonta, que Ucrania fue la primera que quiso atacar a un estado nuclear. Y luego está lo de los biolaboratorios de mosquitos, que supuestamente solo infectarían a los rusos, pero esa es otra historia, no la recordaremos. Otra joya. Putin. Rusia no anexó Crimea, pero acudió en ayuda de las personas que no aceptaron el golpe de Estado en Kiev, afirmó Putin. Recuerden esta frase, no aceptaron el golpe de Estado en Kiev, Rusia, ella vino en su ayuda. Eres un sombrero bailarín. Yo nací en Crimea, yo no le pedí a nadie que viniera a ayudar, y muchos de mis conocidos tampoco le pidieron a nadie que viniera a ayudar. Y en general, ¿qué te importa si aceptaron o no en un país completamente ajeno? Golpe de Estado o no, como parte de la gente, además, como él dice. Pero, ¿saben? Ahora probablemente este será mi tema favorito, el supuesto golpe de Estado ilegal en Ucrania. Y Cococo y Guau 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 y Auxilio no aceptaron. Aquí tienen algunos ejemplos. Los amigos de Putin, a quienes reciben con alegría en el Kremlin, a quienes les perdonan las deudas, a diferencia de los rusos, por cierto, con quienes comercian y se abrazan en las recepciones, pero que llegaron como resultado de un golpe de Estado y parte de la población no aceptó ese golpe. Miren, ahí está todo un cuerpo africano, está Malí y con ellos el coronel de Haití, es decir, realizó 2 golpes de Estado seguidos. Primero, en el año 20 derrocó al presidente y en el 21 arrestó al presidente interino y al primer ministro y se declaró jefe. Justo después del golpe de Estado llamó a los de Wagner para que lo protegieran. En general es el principal representante de los intereses de Rusia en África, es decir, Rusia bloquea en la ONU la investigación de sus crímenes. ¿Cómo es posible eso? Allí parte de la población no aceptó el golpe de Estado. Putin, ¿por qué no fuiste a ayudar allí? Burkina Faso, Ibrahim Traoré, capitán, bueno, uno de los más jóvenes creo, tiene 36 o 37 años ahora, más o menos. Entonces también derrocó a quien había llegado antes como, mediante un golpe militar en la cumbre Rusia-África, llamó a Putin su ídolo, citó al Che Guevara y pidió la construcción de una central nuclear. Bueno, ¿qué debemos hacer? He aquí otro golpe, este mismo, probablemente del amado Abdurrahman, que tienen otro gobernante africano, un general, ya sabéis lo que hizo el 23 de julio, él era el jefe de la Guardia Presidencial y simplemente encerró al presidente Basum en el sótano y se proclamó líder. Así es como resulta pueden ser las cosas. Bueno, en general los intereses con Rusia, bastante estrechos. Todos van a ver a Putin, todos se abrazan, todos posan juntos en las fotos. Esta es precisamente esa pequeña parte, los que van a ver a Putin en los desfiles del 9 de mayo, y también Myanmar, como no recordar aquí a Min Aung Hlaing, el general, que también, el ejército. El Partido Demócrata perdió las elecciones, el general se ofendió, sacó los tanques y arrestó al gobierno. Empezó a disparar contra los manifestantes. Qué horror, Putin, ¿por qué no vas allí a ayudar? Bueno, en fin, sí. Y aquí miren qué noticia me encuentro. Hoy salen a la luz cada vez más acuerdos interesantes y, en general, sucesos que ocurren en torno a los activos rusos congelados. El primer ministro de Bélgica contó que recibió amenazas personales desde Rusia en caso de confiscar los activos congelados. Les recuerdo que la Comisión Europea publicó el miércoles fundamentos jurídicos para transferir a Ucrania 210.000 millones de euros de reservas rusas congeladas, pero esto no cambió la postura de Bélgica. Ahora mismo hay 2 actores clave que no quieren que estos activos congelados sean transferidos a Ucrania para que los utilice para comprar armas. Se trata de la propia Bélgica y de Estados Unidos. No es extraño. Estados Unidos tiene su propio interés comercial allí. Bueno, ¿cuál podría ser si no? Así que Bélgica no da permiso, y el primer ministro Bart de Wever informó que Moscú le amenazó personalmente con perseguirle para siempre si el dinero es confiscado. Escuchen, sí. Además, él dijo que, bueno, socavaríamos las normas jurídicas si transferimos el dinero a Ucrania como un crédito de reparación. Socavaríamos las normas jurídicas. Si ahora no responden con firmeza a la agresión rusa y la transferencia de activos es lo mínimo, comprar armas en Ucrania y golpear a Rusia hasta que, digamos, la nutria calva levante las patas. Así que si ahora no responden con firmeza.
Y si no demuestran que no se les puede mantener a raya simplemente con amenazas, Moscú no solo socavará sus normas legales, sino que en realidad socavará su soberanía e independencia. ¿Qué clase de época de estos cabrones es esta, eh? Bueno, explícamelo. Cita. Moscú nos dejó claro que, en caso de confiscación, Bélgica y yo personalmente sufriríamos las consecuencias. Para siempre. Parece que es bastante tiempo. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Y él también dijo, bueno, ¿y quién es en realidad este crédito de reparación? ¿A quién se transfiere si Rusia pierde? ¿Quién lo dijo? ¿O en serio? Y él dijo, ¿quién aquí realmente cree que Rusia perderá en Ucrania? Eso es un cuento, una completa ilusión, señaló él. Y una derrota así, esto es lo que me... ¿Por qué tomé esta noticia para el programa? Y una derrota así ni siquiera es deseable. Es decir, si Rusia pierde, porque entonces en un país que posee armas nucleares reinará la inestabilidad. Dios no lo quiera que Rusia pierda. ¿Qué les pasa? Entonces habrá inestabilidad interna allí. Pero ustedes, de alguna manera, sobrevivieron a la inestabilidad cuando se desintegró la Unión Soviética nuclear. Quizás sea mejor pasar por eso una sola vez, una inestabilidad, que vivir así con miedo para siempre el resto de la vida. ¿O acaso Bélgica piensa que Rusia solo puede atacar a quienes comparten frontera con ella? No, Putin tiene planes a muy largo plazo. Es decir, al menos probablemente soñó, se imaginó para sí mismo todos los países del Pacto de Varsovia, y esta postura de no hagamos enojar a la rata de papel, no sea que Dios no lo quiera, otros dictadores vendrán corriendo y retirarán sus activos de los depositarios europeos. ¿Se imaginan qué desgracia sería eso? Los dictadores retirarán sus activos. Por cierto, sé quién fue el que amenazó. Fue Medvedev quien recientemente hizo amenazas diciendo que perseguiría incluso extrajudicialmente a todos, no sé si él personalmente o Rusia, a todos los que estén involucrados en la transferencia de activos rusos. No sé, probablemente llamó al primer ministro belga respirando con aliento a alcohol en el teléfono, en silencio. ¿Qué le va a hacer Medvedev al primer ministro belga? Díganme, ¿lo va a atropellar con una bicicleta infantil en algún lugar o qué va a hacer? Brevemente sobre la visita de Putin a la India, allí está ocurriendo una humillación brutal. Putin en todos los videos parece completamente desconcertado. Modi no está dispuesto a hacer concesiones. Es decir, Modi entiende su posición. Ahora, especialmente en el contexto de las sanciones de Estados Unidos contra Rosneft y Lukoil. En general, Rusia simplemente no tiene salida. Sus principales compradores de recursos energéticos son China e India. Eso es todo, Putin. Y ni siquiera puede recuperar su dinero. Es decir, entienden, a Modi le están torciendo el brazo todo lo que quieren. Pero ese no es el principal problema de Putin. En un episodio reciente conté que Rusia ha vendido petróleo a la India por 60.000 millones en rupias. En realidad es más. Aquí, algunos expertos reconocidos calcularon que la suma es de unos 100.000 millones. Entonces, a Putin le gusta hablar sobre el comercio récord. La cuestión es otra. Cuando él dice, tenemos un comercio récord con la India o con China. Es cierto, pero en realidad ese comercio no existe. En esencia, Rusia vende sus recursos energéticos en una sola dirección, en un solo sentido. Eso es lo que se considera comercio. De Rusia a la India va el petróleo, pero de regreso no viene nada, porque la rupia que Rusia recibe por su petróleo no es convertible. Es decir, se ha creado una trampa para Putin. O sea, él vendió por 100.000 millones de dólares, pero todo eso lo tiene en rupias. ¿Y ahora qué hacer? India recibe petróleo ruso a un precio muy bajo. El dinero por él, las rupias, se quedan en la India porque ¿en qué puede gastar Putin esas rupias? Rusia entrega tanto los recursos como el dinero, pero no recibe nada de vuelta desde la India. Pero ahora la India dice, ¿saben qué? ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Aquí tienen montones de rupias acumuladas, ¿por qué no las invierten en la India? Pero solo en aquellos sectores de la economía que nosotros les indiquemos, es decir, en los sectores más atractivos. La India lo restringe. Dice, inviertan aquí, esto todavía no es líquido, compren esto. Eso es todo, ahí tienen el récord de intercambio comercial. Putin fue allí también, bueno, había otro objetivo, proponer el suministro de productos de doble uso a Rusia a través de la India. Pero Modi no es tonto. ¿Para qué necesita esos problemas con Estados Unidos? Explíquenmelo. Si Rusia ya vende perfectamente bien, cada vez con un mayor descuento, ¿para qué arriesgarse aún más?
¿Para qué? Para quedar bajo sanciones estadounidenses. Con China, por cierto, la historia es aún más triste. China le vende a Rusia todo lo que quiere, llena el mercado ruso. Putin está orgulloso. China compra los recursos energéticos a precios extremadamente bajos. Bueno, eso es todo. Ahí tienen el comercio récord, es decir, es récord, pero el beneficio es para China e India. Por cierto, amigos, Día del Voluntario. Tenemos una colecta, seguimos adelante, prácticamente la hemos terminado. Una colecta importante para drones nocturnos Mavic y Avengers para la 32ª Brigada Mecanizada de Acero, que ahora está luchando probablemente en el frente más caliente, en Pokrovsk. Y aquí hay un mensaje del comandante de la batería de la 32ª Brigada de Acero. Allí están golpeando muy duro, rusos. Bueno, el comandante allí es no es fácil. Por favor, mira este vídeo. Бажаємо здоров'я! Я командир батареї американських систем М109 Паладин 32-ї окремої механізованої сталевої бригади, яка зараз знаходиться на Покровському напрямку. Ми разом із глядачами каналу Бориса Тізенгаузена збираємо на комплекси Mavic 3T та Mavic 3 Pro та антени з репітерами до них. Ми дуже дякуємо глядачам каналу, які допомагають нам та не забувають, що війна триває. Дякуємо вам. Слава Україні! Героям слава! Ayudemos a nuestros valientes artilleros. Además, ayer fue el Día de la Artillería. Felicitamos a nuestros artilleros. Aquí está simplemente la comandante. La comandante se llama Anastasia, tiene 23 años y desde enero de 2025 es la comandante de una batería de obuses autopropulsados Paladin estadounidenses. A su cargo hay 6 cañones, 6 dotaciones de combate y un excelente equipo. Apoyemos a los nuestros, a los guerreros, y el enlace para donar está en la descripción de este video. Allí hay Mono, hay Privat, hay PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. Queda muy poco para alcanzar la meta. Somos una fuerza poderosa juntos, así que vamos, ayudemos. Si de repente no ven el enlace aquí, el código QR también lleva a esa colecta. A cada uno de ustedes personalmente les doy las gracias por apoyar a Ucrania y a nuestros defensores. La inteligencia militar ucraniana sigue causando dolor a los rusos en la Crimea ocupada. Y no solo allí. Destruyeron un MiG-29 ruso con un dron en el aeródromo de Kacha en la Crimea anexionada. Bueno, otra vez trabajaron los primary, las unidades fantasma. Últimamente, como se suele decir, la están rompiendo en todos los sentidos. Y también fue alcanzado el complejo de radar aeroportuario IRT. Ese que está ubicado cerca de Simferópol. Están dejando ciega a Crimea literalmente cada noche. Y vamos a ver cómo fue. Hay video, de hecho. Y eso no es todo. En Syzran finalmente llegaron los drones y le dieron un golpe al bolsillo de Putin. La refinería de Syzran, que pertenece a Rosneft, está a 850 kilómetros de la frontera con Ucrania y fue atacada por drones. Lyuty y Bober presumiblemente eran los tipos de drones utilizados. Se escucharon 3 explosiones muy potentes y dieron justo en la unidad de procesamiento primario de petróleo, esta L o AVT6. Aquí hay que entender que una refinería puede ser del tamaño de una ciudad, pero si una sola unidad de procesamiento primario deja de funcionar, se acabó, ya no hay más. La planta no funcionará hasta que la reparen. Por eso dieron justo en el lugar correcto. Precisión de joyero. Y eso no es todo. Tiumriuk, región de Krasnodar, terminal petrolera en el puerto de Tiumriuk, esto es realmente muy bueno. Y últimamente también están atacando los puertos con una constancia envidiable. Un ataque masivo de drones, cerca de 10 unidades, yo por la noche miro el mapa.
Tenemos canales que muestran la cantidad aproximada allí. En dirección a Rusia, todo estaba en rojo, y yo dije, bien, y así fue, estuvo bien. Al menos 3 tanques de almacenamiento con combustible de 5.000 toneladas cada uno. Están ardiendo en este momento, destruyeron la estación de bombeo que transporta el combustible, lo bombea aquí, excelente, maravilloso. Por cierto, amigos, no olviden suscribirse a este canal. Aquí luchamos contra la propaganda rusa, desenmascaramos esas mentiras rusas en las que el Kremlin gasta cientos de millones de dólares y además hacemos que Rusia nunca pueda borrar la vergüenza de esta guerra. Así que suscríbanse, veamos cuántos somos. Uno de los elementos de la vergüenza de esta guerra. La ONU instó a Rusia a devolver a los niños secuestrados de Ucrania. ¿Se imaginan Putin? Hay dictadores a los que acusan de genocidio, ¿no?, o de otras cosas, de algo en concreto, y a este le emitieron una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por el secuestro de niños ucranianos. Esto ni siquiera es, saben, un cargo de dictador, sino algo de maníaco, simplemente. Es algo tan repugnante en sí mismo y le corresponde el cargo más repugnante posible. Por eso, devolver a los niños, les recuerdo, cerca de 20.000 niños se consideran deportados ilegalmente de Ucrania. Y aquí está, el club. ¿Saben quién votó en contra en el club de los intereses de Putin? Solo 12 países. Irán, Corea del Norte, Cuba, Nicaragua, Sudán, Eritrea, Burundi, Burkina Faso, Malí. Esos son los mismos dictadores que llegaron al poder mediante golpes de Estado de los que hablaba. Así es como se ve el arenero de Putin. Un puñado de dictadores de diferentes continentes. Cada vez voy a recordar por qué se le emitió la orden: por el robo de niños ucranianos. Todos los niños deben regresar a casa. Aquí a los propagandistas rusos les fallaron un poco los esquemas, se les rompieron los moldes. Decidieron hacer una comparación histórica. Aquí está el propagandista Solovyov, esa especie de repugnante propagandista gordo. Y él declaró que en unas semanas la guerra en Ucrania igualará en duración a la Segunda Guerra Mundial. Y se indignó por la pregunta de por qué Rusia no ha logrado los mismos resultados. No los ha alcanzado. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, no llegaron a Kiev como en aquel entonces llegaron a Berlín? Según él, ¿saben cuál es la razón? Es que no todo el país está en guerra. No toda Rusia está en guerra. Dijo que el comandante supremo está en guerra, el gobierno está en guerra, la administración del presidente, los gobernadores están en guerra, pero después de eso nadie más está en guerra. ¿Qué está pasando? En general, este calentamiento propagandístico comenzó hace unos 6 meses. ¿Por qué la guerra dura tanto? Porque los rusos no luchan bien. No es culpa de Putin. La culpa es de los rusos, que todos, sin excepción, desde los más pequeños hasta los más grandes, no tomaron las armas y no fueron a luchar. No porque Putin sea un idiota, sino porque los rusos no luchan bien. Y ya lo he dicho varias veces, simplemente cancelen los pagos y verán cuánta gente irá a luchar a Ucrania por puro patriotismo. Creo que probablemente se podría contar a esos locos con los dedos de una mano. Por cierto, ¿sabían que además siempre se compara con la Segunda Guerra Mundial, aunque allí la llaman la Gran Guerra Patria? Por alguna razón siempre comparan la invasión de un país extranjero con la invasión a un país extranjero. Es decir, la invasión cuando la Alemania nazi fue hacia ellos, y ahí hay un pequeño matiz, sí, y la invasión cuando ellos vinieron aquí a Ucrania. ¿Sabían, por cierto, que en los libros de texto rusos no hay ni una palabra sobre cómo Stalin y Hitler al principio llegaron a un acuerdo y se repartieron Europa? Luego se repartieron Polonia e invadieron el país desde diferentes frentes. ¿Saben que no hay ni una sola palabra sobre esto? Allí simplemente hay un agujero negro. Para ellos la Gran Guerra Patria empieza en el 41. Nadie sabe qué pasó antes de eso. En los nuevos libros de texto, especialmente aquellos editados por Medinsky, este periodo del 1 de septiembre de 1939 al 22 de junio de 1941 simplemente es presentado como que la URSS, ya saben, como si la URSS simplemente movía sus fronteras para protegerse. En serio, y el pacto Molotov-Ribbentrop, o pacto Stalin-Hitler, como también lo llaman, simplemente dividieron Europa con un lápiz. Esto para ti, esto para mí, esto para ti, esto para mí. Bueno, y a Polonia vamos a partirla así, por la mitad. Eso es todo. Y en Rusia, si de repente en algún lugar dices que Stalin y Hitler fueron aliados, te meten en la cárcel por eso.
Pero la historia no se puede reescribir. En Internet está todo. Y por cierto, también hay fotos de nazis y comunistas sonriendo juntos en Brest. Y como aperitivo, Kadyrov prometió a Putin obligar a Europa a pedir disculpas en caso de una guerra con Rusia. Cita: los países europeos se disculparán inmediata y voluntariamente en caso de un conflicto militar con Rusia, afirmó Kadyrov. Según él, nadie se andará con rodeos con los europeos. Todo terminará muy rápido y claramente no a favor de quienes decidan iniciar una guerra con Rusia. Kadyrov amenazó: ¡uf, qué miedo! Por cierto, añadió que está esperando la orden para iniciar acciones militares, que sigue esperando y esperando. Él espera y espera la orden. ¿Y nosotros qué tenemos, amigos? Nosotros tenemos el Fondo de Oro, el compendio de citas del académico Kadyrov. Y vamos a recordar lo que él decía antes. Si hay una orden de Putin, el comandante supremo, estamos listos para tomar Kiev incluso mañana. Tenemos fuerza, recursos, equipamiento. Kiev es nuestro, lo tomaremos. ¿Y qué? ¿Lo tomaste Kiev? Al principio de la guerra, en marzo de 2022, él publicó un video donde dijo: ya estamos en Gostomel, pronto llamaremos a sus puertas en Kiev. ¿Llamaste a la puerta allí? Por cierto, él habla de tal manera que, no sé, debería haber necesariamente un traductor de Kadyrov, porque su forma de hablar es algo entre Shmelin y Medveshchi, con algún idioma, y así como lo entienden. Y aquí está mi cita favorita del repertorio del académico Kadyrov sobre Polonia y Europa. Esto ya es mayo de 2022. Cuando le pareció que Ucrania ya estaba acabada, que iba a rendirse, entonces apuntó a la OTAN. Y en ese momento dijo: Ucrania es un tema cerrado. Me interesa Polonia. Si recibimos la orden, en 6 segundos mostraremos de lo que somos capaces. Tomaremos Varsovia y recuperaremos nuestros territorios. ¿Por qué 6 segundos? ¿Qué son esos 6 segundos? ¿Iba a tomar Varsovia? ¿Tenía otra cita sobre Alemania? Llegaremos hasta Berlín, como nuestros abuelos, romperemos la espalda de este nazismo satánico. ¿Y qué? ¿Llegó a Berlín? Kadyrov. Y aquí está la noticia, literalmente, que siguió a la noticia del Fondo de Oro de los Solotoy. Las citas de Kadyrov. La línea directa con Kadyrov fue pospuesta por problemas de salud. Se ve muy mal, se ha vuelto parecido a un Winnie the Pooh, apenas puede moverse, pero sigue soñando con Berlín, Varsovia y Kiev. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Y resulta que Ucrania no es una cuestión cerrada y aún dará de qué hablar más de una vez. Amigos, cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal y les pido mucho, es el Día del Voluntario, así que cerremos la colecta para nuestros artilleros, hagamos el esfuerzo. Ahora mismo necesitan muchísimo nuestra ayuda. El enlace para donar está en la descripción de este video. Que tengamos todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.